Aprietes para tapar los curros. Habla de un gobierno que cada vez se le ven más los hilos. Hace rato que venimos hablando de un gobierno con corrupción estructural, con demasiados casos que tocan de cerca a las figuras más importantes del gobierno, desde Javier Milei para abajo, incluida su hermana Karina, sus funcionarios de gobierno, y que en algún momento tendrán que explicar, esperemos, qué es lo que hicieron con cada uno de estos casos que ahora les voy a mencionar, y que para tapar también esto y para que no se hable, es que llegan los ataques sistemáticos a el periodismo profesional. No es casual. Milei es el que insiste en que los periodistas odiamos las redes sociales. Vale aclarar, los periodistas no solo no las odiamos, sino que las usamos y mucho. Nos sirven como insumo, nos sirven para difundir nuestro trabajo. A veces incluso se monetiza, o sea, vos podés a partir de la cantidad de interacciones, incluso juntar algo de guita por el uso de las redes. Pero lo que te permiten las redes es que temas también que por ahí quedan tapados por las negociaciones debajo de la mesa que puede hacer el gobierno con parte del sistema de medios empresarial, también salgan a la luz, producidas por periodistas profesionales a través de las redes. Y lo que odia en realidad el presidente es la información y es que las cosas se vean y se sepan. Ahora me voy a meter con eso. Quiero antes que nada darles una linda noticia. Siempre arrancamos con algunas más pálidas. La linda viene otra vez del Hospital Ramos Mejía, que a pesar de algunas dudas por parte de candidatas a legisladoras, queda en la ciudad de Buenos Aires y es donde está internado hace varias semanas Pablo Grillo, este fotoperiodista que estaba cubriendo una de las manifestaciones en el Congreso para el aumento de las jubilaciones y que se ligó un balazo de una granada de gas en la cabeza. Bueno, ayer compartió su familia esta imagen que está lindo que la vean porque bueno, además tienen buen humor en la familia Grillo y dice, acá está Pablo haciendo de las suyas, hoy yendo a hacerse un estudio, se les escapó a los médicos y fue a tomar un poco de sol. Fabián, que es su papá, tuvo que ir a buscarlo y acompañarlo al control. A pesar de la noticia de postergar su alta, él está de muy bien ánimo y los médicos son optimistas. Vamos, Pablito. Y es muy lindo esta imagen, mira, lo acabo de notar, no lo había visto cuando la mandé, que el que le contesta, qué grande Pablito, qué grande Pablo, es Caloyan Santos. Caloyan Santos es fotoperiodista, estaba a metros de Pablo ese día, es fotoperiodista del Destape y es el que sacó la foto que permitió identificar al prefecto que le dio el balazo a Pablo Grillo. Mira, no había visto ese de vuelta, está buenísimo. Caloyan Santos, a partir de eso sufrió una represalia que fue despedido de otro trabajo que tenía en el Ministerio de Cultura. Digo, en esto de aprietes para tapar los curros, es todo el tiempo. Imagínate esto, Caloyan sacó esa foto, encontró esa foto dentro de su archivo de ese día, la ofreció como prueba, se conoció que fue él, y bueno, y llegó el apriete que fue un despido después de más de 10 años de laburar en el Ministerio de Cultura. Entonces todo el tiempo es un gobierno que no quiere que se sepan las cosas. Y la verdad, no pasó nunca que un gobierno lograra silenciar a todo el periodismo. Por ahí lo logra con algunos, por ahí algunos se achica, por ahí alguno dice, che, no me voy a meter, puedo perder el laburo, qué sé yo. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Y estos ejemplos muestran además, y ahora les voy a mostrar otros, de que vamos a seguir mostrando y destapando estos curros sistemáticos del gobierno. El otro gran curro del gobierno, después me voy a meter con los casos de corrupción, es cómo, a partir de un diagnóstico acertado, que es los argentinos tenemos dos traumas, que son el dólar y la inflación, y que si vos lográs mantenerlos más o menos quietos, tenés alguna chance electoral, eso es un diagnóstico acertado del gobierno. El tema es que depende cómo lo hagas, eso puede hacer que se estrole el país. Como lo está haciendo el gobierno, va a hacer que se estrole, porque ¿cómo hace el gobierno para manejar esas dos variables? Durante el año pasado, dólar que ingresaba por balanza energética, por exportaciones, por blanqueo, se lo regalaba a otro gran curro, que es la bicicleta financiera. El curro del año pasado fue decirle a los amigos de Caputo cuánto iba a ir valiendo el dólar y darles a los mismos amigos de Caputo unas letras desde el Estado que crecieran más rápido que lo que crecía el dólar.
esa diferencia entre cómo crecían las letras y cómo crecía el dólar se llama carry trade, se llama bicicleta financiera. Y es una ganancia en dólares que no existe en el mundo. Es un curro. ¿A costa de qué? De los dólares del país. Que una vez que desarman esa bicicleta, agarran los dólares y se los llevan. Como esa se terminó, y todos los que hacían ese negocio dijeron, che, esto no da para más, tuvieron que hacer otro curro, que fue ir a pedir más deuda con el FMI. Y como ese curro tampoco va a alcanzar, porque ya lo saben, hoy salen a endeudarse más todavía para sostener ese carry trade. Y todo para tener un dólar baratito que no te empuje los precios. Porque en la Argentina los precios se remarcan según se va corriendo el dólar. Cuando el dólar baja no bajan los precios, pero cuando el dólar sube, los precios suben. Y cuando suben los dólares financieros, van a ese ritmo. La otra forma que tiene el gobierno de mantener ese número de inflación baja, o que cree que lo tiene que mantener, es anclando los salarios. Los salarios, desde que asumió Milei, están por debajo de la inflación. Recién un pequeño sector de los asalariados registrados, privados, alcanzó todo lo que perdió el año pasado. Y aún así, los precios se le iban para arriba. Entonces el gobierno, que repite sistemáticamente que la única razón de la inflación siempre en todo lugar es la emisión monetaria, tuvo que salir a acordar con supermercados y a frenar paritarias. El dato tremendo de estos días, y lo vuelvo a repetir porque no puede ser que no tenga la relevancia periodística y la relevancia en la agenda y que es lo que se sepa, es que este gobierno frenó el aumento para más de 1 millón de trabajadores de la Argentina del sector privado. Un aumento que estaba por debajo de inflación, o sea, con una inflación arriba del 3%, habían cerrado aumentos mensuales del 2%. Y aún con un aumento injusto, porque por lo menos deberían pagar inflación, el gobierno lo frenó. Me cuesta que se entienda la magnitud de esto. Hay un sector privado de empresarios con un sindicato, que es el sindicato más grande del país, que acuerdan algo, que ni siquiera era justo, pero lo acuerdan, entre privados. Y el Estado tenía que homologar eso. Y viene Luis Caputo, el ministro de Economía, y dice, no, bajen los sueldos. Es tal el nivel de escándalo. O sea, el título de los diarios debería ser, el ministro de Economía le baja el sueldo a más de 1 millón de trabajadores. Eso es lo que está haciendo. Voy a compartir el comunicado de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, si podés agrandarlo un poquito, porque dice, FAESITS, que es la Federación Argentina, ratificó el acuerdo paritario de comercio y reafirmó su plena vigencia. Claro, el sector de los trabajadores no quiere dar de baja eso, que ya estaba por debajo de inflación. Y que incluso algunos sectores habían dicho, bueno, lo pagamos. Ahí dice, la Federación Argentina de Empleados de Comercio ratificó el acuerdo paritario firmado con las cámaras empresariales, CAC, CAME y UDECA, correspondiente al trimestre abril-junio, y subrayó que el mismo se encuentra plenamente vigente de acuerdo con lo establecido por las partes. En ese sentido, desde la Federación recordaron que el acta suscripta contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de forma inmediata. Esta es que la Secretaría de Trabajo lo homologue. Y dice, el acuerdo prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4% en 3 tramos y establece que el salario básico con presentismo alcanzará 1.123.000 pesos. Que, si hay un solo sueldo en la familia, no te cubre la canasta de pobreza. Además, acordaron sumas fijas que se incorporarán en los básicos a partir de julio. Y Armando Cavalieri, que es el histórico secretario general del Sindicato de Comercio, dice, textual, este acuerdo fue alcanzado a través del diálogo responsable entre partes legítimas, tiene plena validez y forma parte de nuestro compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alta inflación que continúa golpeando a las familias argentinas. Repito, para mí, este es el tema. El gobierno le bajó el sueldo a más de 1 millón de trabajadores del sector privado
que habían acordado un aumento por abajo de la inflación. ¿Cómo explican que eso es que el Estado no se mete, que el mercado soluciona todo, que el acuerdo entre las partes, que la única razón de la inflación es la emisión monetaria? Todo ese manual que repiten todos los días, tirado por una decisión de bajar sueldos. Es realmente increíble que el sistema de medios esté hablando de otras cosas. Será porque los trabajadores están subrepresentados en el sistema de medios. Dicho esto, hay otro tema que es muy impresionante que tiene que ver con el caso Libra. Ayer entiendo que en la conversación grabada que publicó el presidente Milei con Mariana Brey, después a Mariana Brey le preguntaron por qué no le preguntó sobre el caso Libra y dijo porque no tenía actualidad. Lindo. Bueno, el problema es cuando no se trata de entrevistas periodísticas, sino que se trata de puestas en escenas para, no sé, mejorar una paritaria de alguna comunicadora o vaya a saber qué otro tipo de vínculos. Pero bueno, no hablaron del caso Libra, así que vamos a hablar nosotros. Les recomiendo mucho, como siempre, que lo sigan a Franco Misragi, nuestro compañero del Destape, que publica hoy, ¿sí? Ahí está la nota, caso Libra, avanza la causa que más preocupa a Milei y su hermana Karina. En los últimos días se ejecutaron inhibiciones de bienes y activos financieros del trader Mauricio Novelli. Recuerden, Mauricio Novelli era el tipo que tenía una empresa en la cual Milei trabajaba y Milei daba clases de criptomonedas diciendo que era un especialista. Después, cuando todo esto estalló, Milei dijo: yo no sé de criptomonedas. Bueno, nunca le dan los archivos a Milei. Bueno, ese era Mauricio Novelli y su familia. De su socio Manuel Terrones Godoy era uno de los coorganizadores de toda esta estafa, y del ex integrante de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Sergio Morales era el funcionario del gobierno de Milei que era el nexo con toda esta banda del caso Libra. Los tres están apuntados como intermediarios entre el gobierno y los impulsores del token del escándalo, que era Hayden Davis. ¿Se acuerdan? Este yanqui que entraba a la Casa Rosada y se sacaba selfies con Milei y que participaba de las reuniones con Karina. Las dudas en torno a sus patrimonios, sigo leyendo la nota de Franco Misragi, el rol de la madre de Novelli, el vaciamiento de cajas de seguridad y una declaración ante la justicia más que dudosa, los movimientos en una pesquisa que se cierra cada vez más sobre el presidente. Bueno, se ve que es de actualidad, porque si hoy Franco Misragi publica todo esto, se ve que la cosa avanza. Tan de actualidad es, lo contaba hace un rato acá Mariano Beldic, que están citados al Congreso varios funcionarios del gobierno, puntualmente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Yo no sé cuánto sabe Caputo de esto, la verdad que por lo menos en los papeles no estaba el ministro de Economía, sí el ministro de Justicia, porque Milei, en la entrevista, perdón, me corrijo, en la comunicación institucional que hicieron con Jonathan Viale, que pactaban las preguntas, y Jonathan Viale se equivocó y hizo una pregunta que no tenía que hacer y le interrumpieron. En la pregunta que interrumpía, Milei estaba contando que su abogado iba a ser el ministro de Justicia. Por ende, iba a utilizar al ministro de Justicia como su abogado personal, cosa que está prohibido. El ministro de Justicia no es el abogado del presidente. Y ese fue el momento en el que Santiago Caputo cortó la entrevista para que eso no saliera, porque iba a evidenciar que estaban haciendo todo mal. Bueno, está citado Cunio Libarón al Congreso, recién contaba Beldic, no se sabe si van a ir, dijeron que tienen actos de campaña esta semana, puntualmente Luis Caputo, ahí está, que está participando y mucho de la elección porteña. Veremos si van. El que habló también del tema fue Juan Grabois, que es uno de los que está impulsando las causas representando a los damnificados. Pues esto no solo fue una estafa a la vista de todo el mundo, sino que además, como fue una estafa, hay estafados. Recuerden que Milei dijo: inviertan acá. Y en esa inversión hizo subir el precio, y cuando hizo subir el precio, vendieron los que tenían la información interna y el precio se desplomó y quedaron muchos estafados. Juan Grabois está trabajando con esos estafados y ayer estuvo aquí conversando con Roberto Navarro y dijo esto. Yo creo que los hermanitos van a terminar presos. El plazo depende fundamentalmente de cuánto tiempo conserven el poder político. Claro. Porque Roma no paga traidores y Milei es un bofón de corte del imperio. Cuando no tenga poder en la Argentina y no le sirva de peón geopolítico, ya no lo recibe Trump. Imagínate cuando vuelva a ser un
un tipo de talk show. Entonces, la verdad que nuestra querella avanza muy, muy bien. En Estados Unidos es un tema que hablé con las personas que tenía que hablar. Va a avanzar también. Y la verdad es que el delito ya está aprobado por el solo tuit Claro. del presidente. Entonces, mucha chance no tiene. Por lo menos una condena va a tener. Después hay que ver si es prisión efectiva o no. Yo creo que hay 3 delitos, que es negociaciones incompatibles con la función pública, que es el tuit, que hay un delito posterior al tuit, que es la estafa a miles y miles y miles de personas, y un delito anterior, que es el de Karina, el tráfico de influencia, ser la valijera de los Crypto Bro que venían a Argentina a enganchar a un tipo que evidentemente, y te lo digo esto con claridad, esto fue pura codicia. Ahí estaba Juan Grabois contando esto, varias cosas. Primero, ya lo ha contado Nico Lantos varias veces, la idea de Libra era justamente establecer un mecanismo de financiamiento de guita que no pueden explicar, tratando de blanquearla entre comillas. O sea, diciendo a la gente, invertí acá, teniendo ellos la posibilidad de recibir esa plata a través de ese financiamiento, y de esa forma blanqueás financiamiento partidario por fuera de la ley argentina. ¿Por qué es importante eso? Pues eso es lo que hace Trump cuando hace movimientos en su propia criptomoneda. Trump es un poco más vivo y no hacen todo en un día de avaros. Lo van haciendo de a poquito y eso es una forma de financiamiento a través de este tipo de mecanismos. Acá se le fue la mano de hacerlo todas las apuradas. El otro dato importante que marcaba recién Grabois es que efectivamente en algún momento se le va a terminar a Milei esta necesidad que tiene Estados Unidos de tener una figura en la región que diga tenemos que hacer todo como quiere Estados Unidos. Y es un dato relevante en la actualidad. En estos días hay reuniones de los países de la CELAC con China. Y los países de Latinoamérica no es que se están alineando con China, están teniendo relaciones exteriores serias. Eso implica tener vínculo con China, porque en muchos de los casos es su principal socio. China, por ejemplo, financió un puerto, hoy el puerto más grande de Latinoamérica, en Perú, salida hacia el Pacífico. Financia un puerto que va a ser el más grande en Brasil, salida hacia el Atlántico. Están negociando en Brasil para la instalación de trenes de alta velocidad que te permite transporte tanto de personas como de carga a mucha mayor, valga la redundancia, velocidad. Y nosotros nos estamos quedando afuera de todo eso simplemente por tener una suerte de virrey de los Estados Unidos acá, enceguecido con que nuestra única línea de trabajo internacional tiene que ser con Estados Unidos y despreciando a un socio importante de la Argentina, nuestro segundo socio comercial, ahí palo a palo con Brasil. Entonces, eso que dice Grabois, bueno, en algún momento a Estados Unidos le va a dejar de servir este hombre, si es que consigue a otros. Por ahora le sirve, porque todo el resto de la región va para otro lado. Boric, Lula, Petro, todos hacen Perú, todos hacen otras cosas. Acá tenemos todavía a Milei en esta. Y el otro dato importante, que también es lo que decía Grabois, que dice que van a terminar presos en algún momento cuando pierdan poder, es la disputa que hay en este momento entre el gobierno y Comodoro Pi. Que es un dato no menor que se los vengo marcando hace varias semanas y que me parece importante resaltar. Hay casi una única política de Estado en el país que es la implementación del código acusatorio en nuestro sistema judicial, que es una gran iniciativa. El código acusatorio, muy resumido y muy rápido, cambia la forma en que se desarrolla una causa judicial. Con el código anterior, que es el código inquisitorio, el juez es el amo y señor del expediente. Decide todo, decide si investiga a él, decide si le delega al fiscal, decide si lo que hace el fiscal lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta, avanza o no avanza, todo está en manos del juez. Con el sistema acusatorio cambia esa situación, se reparten los roles, el fiscal es el que investiga e impulsa y acusa, y el juez es el que juzga y ve simplemente si se respetaron las garantías en el proceso. Pasa todo de ser escrito a ser oral, lo cual es mucho más transparente, pero para eso, como ya habrán notado, se necesita más recursos para el fiscal y lugares para hacer las audiencias orales. Todo eso es presupuesto. Por ejemplo, para que se den una idea, en general las fiscalías tienen con suerte
con suerte, el 30% del personal que tienen los juzgados. Con suerte. Entonces no pueden llevar adelante la misma cantidad de causas que lleva adelante un juzgado, ni hablar de que si hay la misma cantidad de fiscales que de jueces y los fiscales tienen que sostener la oralidad, se necesitan más fiscales, no más jueces. ¿Viste que siempre dicen, no, necesitamos que haya más jueces, no, necesitamos que haya más fiscales, si vamos hacia el código acusatorio? Ni hablar de que necesitamos que haya un procurador general de la Nación votado por el Congreso. Tenemos uno que por ley está ahí, porque era el más antiguo ante la Corte y le correspondía estar ahí ante la vacancia, pero lleva 8 años ahí. Y va a ser el cargo más importante en la justicia cuando esto se aplique. ¿Qué hizo este gobierno? Empezó a aplicar el código acusatorio en un montón de jurisdicciones a las cuales les complicó la vida, porque si acá en Capital tenemos 12 fiscales, no 12 porque no están todos ocupados, pero bueno, 12 en primera instancia, hay provincias que hay uno solo para toda la provincia. Y se tiene que ocupar de esto. Pero bueno, no tenían el poder para plantársele al gobierno diciéndole, dale, apliquémoslo, apliquémoslo, apliquémoslo. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, abogado de narcos, de violadores y de genocidas, ese es el ministro de Justicia, dijo, ahora lo quiero aplicar rápido acá en Comodoro Pi. Y Comodoro Pi se le paró de manos. Y le dijo que no. Dijo, en estas condiciones no. Y estamos hablando de fiscales, hay de todo en Comodoro Pi, ¿sí? Hay fiscales probo y hay fiscales como Stornelli, qué sé yo. Pero Comodoro Pi le dijo, no, de esta forma no. Y hay una puja muy fuerte entre el gobierno y Comodoro Pi, porque el gobierno quiere apurar esto y Comodoro Pi le dice, yo no lo voy a hacer. Hubo una nota muy fuerte de los fiscales diciéndole al gobierno, así no. Hubo una nota el fin de semana del procurador interino Casal diciéndole, así no. Y por eso salió Cunio Libarona a hacer un raíz de medios diciendo, vamos igual por esto. Ayer estuvo en A24, mirá. Hoy la justicia, ¿cómo está la justicia? La justicia está en crisis. Vos tenés muy pocos casos de envergadura que llegan a condena. Esto es estadístico, matemático. Tenés procesos que tardan 22 años, 24 años, y el hecho incluso aún es anterior. Entonces esos juicios no sirven, porque los imputados murieron, o los testigos no se acuerdan lo que pasó hace 30 años, obvio. Y tenés muchísimos casos que demoran, o sea, lentitud. Luego hay un gran abandono por años en toda la justicia del país. Entonces, nosotros, cuando asumimos, tuvimos el designio de aplicar una ley de hace 10 años, cuyo origen es insertar el sistema judicial procesal argentino en el mundo. Así es en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Italia, en todo el mundo. Lo que ves en las películas vos. Lo que ves en las películas, es maravilloso que la justificación es lo que ves en las películas, donde no es como las películas lo que se quiere plantear acá, pero además tampoco pasan en el mundo las cosas que pasan acá. Las causas no llegan a ningún lado, porque a los jueces, a algunos, los manejan desde las tapas de los diarios, en vez de manejarse por el Código Penal y por lo que dicen el Código de Procedimientos. Y deciden, sobre todo la Corte Suprema, qué causas avanzan y qué causas no avanzan. Pero el gobierno está tan metido con esto que ayer incluso sacó un spot. Digo, pasan muchas cosas, yo les pido que presten atención a esto, porque el gobierno está muy metido con esto y sacó este spot ayer, mirá. Leía el fin de semana alguna queja de los fiscales por el sistema acusatorio. Pues remarca mucho es que es unilateral la decisión. Fiscales lo que dice evidentemente es que no los consultaron a ellos. Antes de tomar la decisión yo hablé con Rosati. 2 horas reunidos con Casal. 2 horas y no me dijo, no estoy de acuerdo. Me dijo adelante. Luego Estela Mari Martínez, felicitaciones. Cámara de Casación Penal, Cámara Federal, Asociación de Fiscales apoyó, Asociación de Magistrados. Y nadie me dijo, no, mirá, los únicos es un grupo de fiscales que tal vez como yo, que estamos grandes, y un nuevo código. Y sí, porque es la mejor para la Argentina. Ese es un spot del Ministerio de Justicia. Los que estaban viendo vieron que al final está el ¿cómo se llama? El logo del Ministerio de Justicia. Entonces está esta pelea. ¿Y por qué yo se las traigo? Primero, porque me parece importante que lo sepan. Segundo, porque después Comodoro Pi toma decisiones en base a este tipo de cuestiones, en base a estas peleas. Por ejemplo, hace unos días el fiscal Carlos Rívolo pidió que se desestime la causa contra Javier Milei por haber
autorizado la deuda con el FMI por un DNU, cosa que es ilegal. Y mirá qué casualidad, justo pide que se desestime. O sea, las negociaciones se dan después con los expedientes. Los del gobierno, los de los opositores, los de Libra. Después empieza ese toma y daca. Y lo que está en discusión es esto. Así que, tema para tener arriba de la mesa. El otro escándalo que va a tener el gobierno pronto en los tribunales es lo que están publicando Andrés Lerner en Ámbito Financiero y Jairo Strachea en Radio Con Vos, que tiene que ver con los pañales. Crece el escándalo del PAMI, pagará un 20% más caro los pañales por una licitación express de 450 millones de dólares, publica Andrés Lerner. Solo pasaron 6 días hábiles entre el llamado y la apertura de los sobres, cambiaron llamativamente las condiciones y 3 de las 4 empresas que participan no pudieron cotizar. Precios más altos, pagos por anticipado y deterioro de la calidad del producto. Ayer incluso Manuel Adorni salió a decir, bueno, que no cambia nada, que había un curro, que no sé qué. Acá está el tuit del vocero presidencial. Dice, durante años unos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a utilizar productos de baja calidad. Le hemos puesto fin a todo esto, implementamos una licitación pública con entrega directa y un ahorro de 5.000 millones de pesos. Así, sí, se robaban hasta los pañales de los abuelos, un verdadero escándalo. Mañana, conferencia de prensa. Más detalles, no dio más detalles en la conferencia de prensa. Tampoco explicaron el curro, tampoco mostraron quién se robó un pañal. Lo concreto es que desde diciembre no solo le quitaron los medicamentos a los jubilados, también los pañales. También los pañales. Y que ahora van a tener que explicar cómo cambiaron la metodología. Y mira vos, justo en un año electoral, donde hay empresas siempre muy interesadas en financiar campañas electorales, le entregan a una empresa, de forma direccionada, un negocio de 450 millones de dólares. Vamos a ver cómo lo explican, pero esto está creciendo y es otro curro, por el cual seguramente van a venir aprietes. Y hay curros hasta en el detalle y que tienen que ver con la salud. Yo es algo que lo vengo marcando hace rato, porque además es a la vista de todos. Hoy en el boletín oficial está publicado de vuelta que autorizan a la empresa Molinos Río de la Plata a venderte unas tapas de empanada que dañan la salud. Que dañan la salud. Porque vos decís, el curro, qué sé yo, se llevan la guita. Bueno, no está bien, es un delito. Ahora, si esos curros vienen encima con daño para la salud pública, ya es otro capítulo más. Y esto es a la vista de todos, ¿eh? Esto que les voy a mostrar está publicado hoy en el boletín oficial. Mostremos. Primero el pedido de la firma Molinos Río de la Plata ha solicitado la excepción, una excepción para el producto tapas de pascualina con remolacha, marca La Salteña, nombre de fantasía, sabor y color tapas de tartas remolacha. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pide? Que no se le aplique el artículo 3 de la ley 25630, que ahora les voy a mostrar lo que dice, que tiene que ver con una ley cuyo título es de salud pública. Y lo que se lee en esto que les estoy mostrando, que está publicado hoy, es que ellos quieren no cumplir la ley porque se afectan las, les voy a leer textual, propiedades sensoriales del alimento. O sea, cambia el sabor. Entonces pide la empresa Molinos Río de la Plata, que maneja buena parte de lo que comemos, que en unas tapas de pascualina no se aplique la ley de salud. Efectivamente se lo dan, mostremos la resolución, dice el secretario de Gestión Sanitaria, le da lugar a la excepción del cumplimiento del artículo 3 de la ley 25630 a Molinos Río de la Plata para las tapas de pascualina. Firma Alejandro Alberto Vilches. ¿Qué dice la ley? La ley, como su nombre dice ahí, es una ley de salud pública. La ley de salud pública dice, establécense normas para la prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural. Y el artículo 3 dice, harina de trigo destinada al consumo, que se comercializa en el mercado nacional, será adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, roboflavina y niacina en las proporciones que a continuación se indican, y ahí está el cuadro de qué tiene que tener. O sea, una ley de salud pública para prevenir anemia y malformaciones de tubo neural, que implica que los productos que tienen harina cumplan con que la harina tenga determinados componentes,
le dicen y autorizan a una de las empresas más grandes del país a que te venda un producto que hace mal a la salud. No es la primera vez, yo esto ya lo mostré muchas veces. Sistemáticamente esta empresa pide este tipo de excepciones y sistemáticamente le autorizan este tipo de excepciones. Entonces, si vos vas a ir a comprar ahora una tapa de Pascualina de esta empresa, cuya marca de fantasía es la salteña, tenés que saber que no va a tener esa harina que tenía unas regulaciones de salud pública. ¿Y eso qué significa? Que a la empresa le va a costar más barato hacerlo. Porque esa harina obviamente es más cara que la harina sin esos aditivos. Y por ende, están poniendo en riesgo la salud para darle un poquito más de margen de rentabilidad a la familia Pérez Compán, una de las familias más ricas del país. ¿Aportará esa familia después a la campaña de La Libertad Avanza a cambio de estos márgenes de rentabilidad? ¿Todo poniendo en riesgo la salud? Todo esto que yo les muestro es información pública. Ahora que está muy de moda, bueno, el periodismo de investigación, miren, no hay ningún secreto acá. Se trata de laburar. Yo decido contar esto. En otros lugares deciden contarte otra cosa. Es una decisión de qué contar y de qué ocultar. A mí me parece grave que el gobierno autorice a una empresa a tener un poquito más de margen de rentabilidad en una tapa de Pascualina a costa de la salud de la población. A otros les parecerá un dato menor. Y en vez de hablar de todo esto, hablan de ficha limpia todo el día. Ficha limpia, recuerden, era un proyecto que está vinculado a todo esto que les estoy hablando, porque ¿qué decía el proyecto? Que esos mismos jueces de Comodoro Pi, que negocian paritarias con las causas judiciales, eran los que iban a decidir si alguien se podía presentar a una elección o no se podía presentar a una elección. El gobierno mandó eso al Congreso y no salió la ley. ¿Tenía interés Milei en que saliera la ley de ficha limpia? No. No. Ahora él va a decir que sí. La verdad es que no. No tiene ningún interés. Por dos razones. Primero, porque Milei tiene interés en confrontar con Cristina Fernández de Kirchner en las urnas, porque él cree que le gana y no le sirve Cristina proscripta, por lo menos parlamentariamente. Cristina tiene todavía pendiente la proscripción judicial, pero la parlamentaria no le servía. Si hay que repetirlo, lo repetimos. Cristina es inocente, no tendrían que aplicarle ni ficha limpia ni la causa judicial que tienen en la Corte ahora. Parece que hay que repetir ahora en estos días las cosas. Pero el objetivo era ese, proscribirla parlamentariamente. A Milei no le convenía. Y segundo, no lo quiere también. ¿Por qué? Y vuelvo al inicio. Milei sabe que no controla Comodoro Pi. Y en algún momento le puede tocar a él. Que le proscriban a él por las causas judiciales que va a tener. Por ende, tampoco quiere que exista esa ley. Y Milei no quería que exista esa ley. Bueno, ¿cómo se cayó la ley? Por dos senadores de la provincia de Misiones que decían que iban a votar a favor de la ley y finalmente votaron en contra de la ley. Y entonces empezó toda la especulación de quién los hizo bajarse. Miren, en Misiones no se mueve un kilo de yerba sin que Carlos Rovira se cebe un mate. ¿Sí? Lo decide Rovira. Tanto es así que el propio gobierno de Misiones, el ministro de Economía, publicó un tuit diciendo: esta fue una jugada estratégica perfecta y sensacional, no del gobernador de Misiones, sino de Carlos Rovira. O sea, ellos mismos te dicen, acá no, ni decide el gobernador, esto lo decide Carlos Rovira. Bueno, entonces Milei volvió a hacer una puesta en escena, en este caso ya no es con Jonathan Viale, se ve que ya no lo van a utilizar para estas cosas, lo hizo con Mariana Brey. Y le dijo: toma mi teléfono y revisá a ver si hablé con Rovira para esto. Y sucedió lo siguiente. Acá tenés mi WhatsApp. Acá tenés todas las llamadas. Revisalas todas. Bueno, revisalas. Yo no tengo problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque no pero me gusta revisar cosas ajenas. Yo no tengo problema. Presidente. No, está bien, no importa. Revisá todo lo que quieras. Hay otros... No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Está bien.
Sí, está bien. Si Sí. querés andar, digamos, no sé, hasta donde quieras. No hace falta, está bien. Si usted, no sé, dice... Yo, de vuelta, revisalo tranquilo, Mariana, te lo pido por favor. Digamos, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Sí, acá agendado no veo ninguno con ese nombre. Entonces nada. miremos si lo tengo en agenda. Bueno, eso es el famoso te toman por boludo. O sea, es re fácil borrar una llamada, borrar un ¿cómo se llama? Un contacto, ¿no? Es imposible. Simpático igual. Él ya había hecho este truco con Alejandro Fantino. Le dijo, ¿querés ver dónde tengo ya los que me van a prestar 30.000 millones de dólares? Y Fantino no quiso mirar en ese momento. Mariana Brey medio que quiso, pero no quiso y no miraba y resultaba incómodo. Yo como periodista, si voluntariamente el presidente me entrega su teléfono, yo chocho de revisarlo. Sería muy interesante ver todo lo que hay ahí. No sería ni hackearle ni robarle al presidente porque lo da de forma voluntaria. Sería acceder a eso, estaría buenísimo. Pero esto tiene que ver, y ahora lo quiero mencionar un poquito, con lo que contaba Beldic más temprano, que está todo roto entre Mauricio Macri y Javier Milei. Y Macri salió a contestarle sobre esto del celular. Mirá. Uno es responsable de dar órdenes y dejar por decisión u omisión que otros hagan cosas que van en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo quería una ley de ficha limpia. Era la cosa que se había puesto de acuerdo el 80% de la Argentina. Pero para vos, Algo Milei, inédito. no es que Milei lo llamó a Rovira y le dijo, volteame pero ficha es limpia. una falta de respeto que haya dicho de vuelta que miremos el celular. ¿Qué tiene que ver? O sea, uno cuando era presidente tiene un montón de gente que se ocupa de hacer los llamados, que se ocupa de preparar información, como también creo que no lo cuidan, porque él decir que era mentira lo que había dicho los Penatos acerca de los ATN de Misiones, y su propio gobierno, el Ministerio de Economía, informa a los ATN, ella leyó lo que informó el Ministerio de Economía y él dice, los Penatos mienten. Es todo tan curioso que Macri dice, otra vez le miremos el celular. Macri, que asumió como presidente procesado por escuchar celulares. Y después se dedicó durante su gobierno a desarrollar el espionaje masivo. Tema, paréntesis, ahora voy a volver, por el cual también fuimos denunciados penalmente. En ese momento, Navarro, Franco Misraji y yo, nos denunció Waldo Wolf, hombre de Mauricio Macri, pidió de 3 a 6 años de prisión porque nosotros publicábamos información sobre el espionaje ilegal de Mauricio Macri. Desde entonces tenemos abogados en el destape que son los que nos están defendiendo ahora. Pero dice Macri, es una falta de respeto que Milei haga esto, el presidente tiene otra gente que lo haga. Es cierto, él lo tenía Darío Nieto. En el celular de Darío Nieto aparecieron cosas muy interesantes, como por ejemplo que Macri tenía agendado hablar con el juez Mariano Borinsky, que era con el que se juntaban también en la Quinta de Olivos y que intervenía después en las causas judiciales que le interesaban a Macri. Bueno, siguió este ida y vuelta que muestra que está todo roto entre Milei y Macri, o por lo menos ellos quieren mostrar eso, porque Milei también en esta charla que tuvo con Mariana Brey dijo algo realmente curioso, escúchenlo. Con lo cual, ¿sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Un pacto entre Macri y Cristina. Hay que tener imaginación, ¿eh? Macri, que la quiso meter en cana a Cristina, que le armó las causas a Cristina y que ahora le quiere proscribir a Cristina, tendría un pacto solamente para ensuciarlo a Milei. Yo vuelvo a decir lo mismo que dijimos el primer día. Milei no quería que salga ficha limpia y esto le permite también acumular electoralmente a él diciendo el único que va a combatir, en los términos que él lo dice, al kirchnerismo, soy yo. Y recuerden, para Milei, combatir al kirchnerismo en términos simbólicos, al que piensa distinto es eliminarlo. Milei toma la política en términos de enemigos a eliminar, y no está solo. En un rato les voy a mostrar cómo tiene aliados y cómplices en todo esto. En medio de todo, vamos directo al 31. Quiero ponerles a Babi Echecopar.
Porque en este raid que está haciendo Mauricio Macri con Silvia Los Penato, fue interesante lo que dijo Babi Echecopar del encuentro, y para hablar también sobre periodismo u otras cosas. Mirá. Esto no fue una entrevista, fue un apoyo a mi partido, que espero que siga gobernando, porque confío en un PRO en el futuro, porque sé los planes que hay y sé cómo se preparó la tierra para que todo florezca dentro de un día. Es más, de hecho hoy Milei florece porque la tierra está bien arada. Gracias. Totalmente. Gracias, querido. Esto no fue una entrevista, fue un apoyo a mi partido. Me parece de una honestidad notable la de Babi Echecopar, que sería bueno que se repitiera en el resto del sistema de medios. Está bien que lo aclare, porque entonces no se trata de entrevistas periodísticas, no se vende una entrevista periodística, se hace una presentación institucional de alguien que quiere que gane Mauricio Macri. ¿Tiene derecho Babi Echecopar a querer que gane Mauricio Macri y Silvia Los Penato? Sí. Sí, totalmente sí. Los periodistas somos sujetos políticos, tenemos ideología, y en el momento en que hacemos una entrevista institucional, está bueno que lo digamos. Y en el momento en el que hacemos periodismo, hacemos periodismo. Me pareció notable, y ahora me voy a las novedades respecto a las causas judiciales, porque lo que a Milei le molesta es el periodismo. Lo que a Milei le molesta es el periodismo. Ayer también, en esta conversación que tuvo con Mariana Brey, volvió a mencionar, porque ahí que entiendo que se lo preguntó, la denuncia que hizo 3 denuncias, ahora voy a dar algunos detalles, incluido contra mí. Y decía esto. ¿Por qué lo denunciaste? Denuncié a Carlos Pagni y a uno que tiene un nombre de Fijalá, algo así. Lijalad. Lijalad a Pagni y a Viviana Canosa. No, pero a los 2 primeros los denuncié por violar el IRJA. Argentina es uno de los 50 países del mundo que tiene firmado el IRJA y que implica la banalización del Holocausto. Entonces, digamos, vos no puedes estar tratando de nazi a una persona, hacerle analogías con los nazis y todas esas cosas, eso es delito. Con lo cual están denunciados por eso. Bueno, vamos a aclarar varias cosas. Primero, no estamos denunciados en la misma causa, son 3 expedientes distintos, porque a Pagni lo denuncia por las cosas que dijo Pagni, a Viviana Canosa le denuncia por las cosas que dijo Viviana Canosa, a mí me denuncia por las cosas que dije yo. Segundo, el IRJA, que es esto que dice Milei, no es un delito. El IRJA es una definición tomada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que firmaron menos de 40 países en un mundo donde hay 200, y que establece una de las tantas definiciones que hay sobre el antisemitismo. Digo una de las tantas porque no es la única y no es la que está aceptada por todos los que discuten estos temas, pero además que no es un delito. No existe en el Código Penal esa declaración incorporada. No está, no existe. Y además tampoco nos denunció por eso. En mi caso me denunció por calumnias e injurias, un delito que no existe más cuando se trata de casos de interés público. Pero bueno, el presidente ayer también aprovechó para insistir con esto, veremos hasta dónde llega. Repito, nosotros ya estamos presentados en la causa judicial, con nuestros abogados, con Alejandro Rúa, con Graciana Peñafort y con el CELS. Y también le quiero decir al presidente que desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa, desde el CIPREVA, ayer se lanzó una convocatoria para que todos los periodistas que quieran firmar la nota que escribí yo, por la cual me denunció penalmente el presidente, republiquemos esa nota con la firma de todos los periodistas que la quieran firmar. Bueno, ya hay más de 300 firmas, presidente. Y la vamos a republicar ya no con mi firma, la mía incluida obviamente, pero ya no con mi firma, sino con más de 300 periodistas que van a firmar esa nota como si fuera suya. A todos nos va a acusar de calumnias e injurias, a todos nos va a decir que esto del IRJA, que repito, no es un delito, ¿se va a animar? ¿Va a ir contra todos los periodistas que firmen esa nota como si fuera suya? Vamos a ver. Yo lo que
le repito una vez más, es que yo la nota la volvería a escribir entera, hasta la última coma. Y la vamos a volver a publicar entera, hasta la última coma. Y vamos a seguir haciendo periodismo, como tenemos que hacerlo, porque si usted quiere ir en contra de la libertad de expresión, es porque quiere ir en contra de todo el resto de las libertades. De la libertad de laburar, de la libertad de cobrar un salario digno, de la libertad de educarse, de la libertad de acceder a la cultura, de la libertad de hacer deporte, de la libertad de decidir sobre nuestras vidas, de la libertad de decidir qué comemos, dónde vivimos, cómo nos vestimos, qué identidad sexual queremos tener. Todas esas libertades se garantizan cuando hay libertad de expresión. Y somos muchos los periodistas que le vamos a responder de forma colectiva y vamos a sostener esa libertad de expresión. Usted va a tener a sus cómplices, como a Jonathan Viale, que ayer, una vez más, tomó la línea de que a los que piensan distinto hay que matarlos, e hizo esto en la televisión. ¿Se extingue el kirchnerismo? ¿Sí o no? Poneme la carátula y creo que lo tenemos a Lucas Morando. Cuidado, por favor. Cuidado, chicos. Hay una cucaracha gigante. Tengamos cuidado. La imagen era de Javier Milei en un vestido medio trucho del Eternauta, no sé qué, con un fusil, yendo a matar una cucaracha gigante. La cucaracha es de vuelta simbólicamente el kirchnerismo, que es lo que Milei identifica como el virus que daña el cuerpo de la Argentina y por ende hay que matarlo, hay que exterminarlo, hay que sacarlo del país. Y no está solo, porque tipos como Viale se suman a esa estrategia. Nosotros somos muchos más. Se lo vamos a mostrar republicando esta nota y se lo vamos a demostrar haciendo periodismo todos los días.